Ya comenzó La Neta Noticias con Noel Alvarado. El excesivo precio de la gasolina ha generado un malestar y enojo entre conductores, quienes consideran que el presidente Andrés Manuel López Obrador no cumplió con su promesa de bajarlo a 10 pesos, además de que esto afecta a su economía. El incremento en la gasolina, diésel, gas natural y gas LP, así como en la energía eléctrica, ha sido un golpe muy duro para las empresas, afirmó el director general de la Unión de Industriales del Estado de México. Octavio Romero Oropeza, director general de Petróleos Mexicanos, negó que exista corrupción en la paraestatal que encabeza y subrayó que es falso que exista alguna empresa en particular que sea beneficiada con contratos. Aún no cierran las heridas entre aquellos capitalinos que en la noche del 3 de mayo del 2021 perdieron a un ser querido en el trágico accidente de la línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro, cuando se desplomó un tramo sin que haya una verdadera impartición de justicia para que los responsables paguen por lo acontecido. Martí Batres Guadarrama, jefe de gobierno de la capital del país, criticó a quienes han buscado lucrar con el dolor de las víctimas del colapso de la línea 12, quienes en su totalidad han recibido apoyo y atención médica y psicológica gratuita. Con la finalidad de brindar seguridad y confianza, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, con el apoyo de la Fiscalía General de Justicia Capitalina y de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina Armada de México, así como de la Guardia Nacional del Gobierno de México, implementará un operativo especial en las colonias de la Alcaldía Xochimilco. Muy buenas tardes, bienvenido a La Neta Noticias por Acústica Radio de este 3 de mayo del 2024. Y en los próximos 30 minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo. Saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales de Acústica Radio. Nuestro número telefónico, el 5590-3573-00. También le doy dos números de WhatsApp, el 5581-01-2861 y el 561-98-88-21. Recuerde que estamos en vivo en La Neta Noticias por el 1150 de AM por Acústica Radio, la nueva opción de la radio en México. Como todos los días, los saluda su amigo Noel Alvarado. Y nos vamos a las noticias. Aún no cierran las heridas entre aquellos capitalinos que en la noche del 3 de mayo del 2021 perdieron a un ser querido en el trágico accidente de la línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro, cuando se desplomó un tramo sin que haya una verdadera impartición de justicia para que los responsables paguen por lo acontecido. Lo anterior forma parte del posicionamiento que hicieron integrantes de la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, a un año más de la muerte de 26 personas a causa de la caída de una parte elevada de la línea dorada muy cerca de la estación Olivos. Al respecto, el coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional en el recinto de Donceles y Allende, Federico Dorin Cázar, señaló que sin lugar a dudas, la tragedia muy bien pudo haberse evitado si se hubiera llevado a cabo el mantenimiento adecuado. Congresistas panistas a 3 años de la denominaron la mayor tragedia humana de la historia en la ciudad, consideraron que la caída de la línea 12 del metro fue por la negligencia de Morena al no darle mantenimiento a las instalaciones. Los legisladores del Blanquiazul asistieron en su propuesta de un memorial para que los familiares de las víctimas tengan donde recordar a sus seres queridos.
pero además que se cumpla con el mandato de crear en el Congreso una comisión especial investigadora de los hechos del 3 de mayo. Y más de esta tragedia, a 3 años de esta tragedia en la línea 12 del metro, la impunidad para los responsables sigue aún, aseveró Andrés Ataide Rubiolo, presidente de Acción Nacional en la Ciudad de México. La Ciudad de México no olvida, a 3 años no hay justicia para las familias de las víctimas, ni hay responsables de esta tragedia. El gobierno de Morena los protege y ahora hasta piden el voto. ¿Cómo olvidar el caso de la entonces directora del metro, Florencia Serranía, a quien ni siquiera la dejaron declarar y hoy goza de impunidad y hasta de una beca en el CONACYT, recordó el líder panista capitalino? Mientras la Fiscalía sigue actuando como operador y brazo político de Morena, no habrá justicia en la Ciudad de México y seguirá la impunidad alrededor de la línea 12 del metro, sostuvo. Ataide Rubiolo señaló que así como el gobierno y Morena siguen operando y descalifican el trabajo de las madres buscadoras con una rapidez inusual, de la misma manera deberían perseguir a los responsables del desplome de la línea 12 del metro, pero ahí sí retrasan y olvidan. En tanto, el jefe de gobierno Martí Batres Guadarrama criticó a quienes han buscado lucrar con el dolor de las víctimas del colapso de la línea 12 del metro, quienes en su totalidad han recibido apoyo, dice, y atención médica y psicológica gratuita. En su mensaje, al poner en marcha el operativo Xochimilco, el titular del gobierno de la Ciudad de México informó que el 92% de las víctimas y sus familiares han optado por el proceso de justicia restaurativa y se han firmado 118 acuerdos reparatorios. Y mire, la libertad de expresión es un derecho fundamental, según establece el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El 3 de mayo fue proclamado como el Día Mundial de la Libertad de Prensa en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, siguiendo la recomendación de la Conferencia General de la UNESCO y la Neta Noticias de Acústica Radio. Es un privilegio tener esa libertad en su primer aniversario. La información con Alejandro César Vázquez. ¿Qué tal, auditorio de la Neta Noticias? Pues hoy va a ser una participación muy especial, sobre todo referente al primer aniversario de la Neta Noticias, que acertadamente maneja el maestro Noel Alvarado, director general y también un excelente periodista de investigación, que está a cargo de la edición de información del periódico La Prensa, perteneciente a Organización Editorial Mexicana OEM, orgullosamente OEM. ¿Y por qué quiero manifestar esta situación? Porque aparte del Día de la Santa Cruz, en donde se festeja a los trabajadores de la industria de la construcción, a los albañiles, a los hacedores, a los que cimentan todo y hacen las grandes construcciones, hoy también es el Día Mundial de la Libertad de Expresión. La libertad de expresión es un derecho fundamental, según lo establece el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y sí, efectivamente, este 3 de mayo fue proclamado por el Día Mundial de la Libertad de Expresión en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, siguiendo la recomendación de la Conferencia General de la UNESCO. El Día Mundial de la Libertad de Expresión es una oportunidad para celebrar los principios fundamentales de la libertad de prensa, evaluar la situación de la libertad de prensa en el mundo, defender los medios de comunicación de los
atentados contra su independencia, rendir homenaje a los periodistas que han perdido la vida en el cumplimiento de su deber. Y así podríamos ir hablando muchas situaciones, y en mi calidad también de colaborador de este importante espacio de La Neta Noticias, que nos sintonizan a través de la gran cadena acústica radio en todo el país, pues nos sumamos a este primer aniversario y muchas felicidades, y ojalá sigamos teniendo esa libertad de expresión que tanto nos hace falta en México hoy en día. Muy buenas tardes, maestro Noel Alvarado. Buenas tardes al compañero Alejandro César Vázquez. Y sí, efectivamente, hoy 3 de mayo, Día de la Libertad de Expresión, una felicitación extensa a todos los amigos, compañeros periodistas, a todos aquellos que de cierta forma formamos parte de la comunicación y que hacemos periodismo con libertad de expresión. Pues felicidades a todos los amigos, compañeros periodistas que nos dedicamos a esta noble labor. Y en otros temas, le doy a conocer que con la finalidad de brindar seguridad y confianza, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, con el apoyo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y de las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina Armada de México, así como de la Guardia Nacional del Gobierno de México, se implementará un operativo especial en las colonias de la Alcaldía Xochimilco. En la colonia Santa María Nativitas, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, destacó que este reforzamiento atiende a las demandas ciudadanas recabadas en las distintas reuniones que se han sostenido las y los vecinos de esta alcaldía, y busca brindar seguridad, confianza y paz en esta demarcación. El operativo reforzará la presencia de la policía en las distintas líneas y rutas de transporte público, así como en la zona de embarcaderos. El secretario Vázquez Camacho acentuó que parte de la labor de la policía se refleja en las 27 remisiones con 36 puestas a disposición por delitos de alto impacto como el homicidio, robo a transeúnte, robo a negocio y robo de vehículos. Dice que hemos realizado, por anunciar algunas que se han dado en esta demarcación. Como muestra del trabajo realizado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Alcaldía Xochimilco, se encuentra la detención el 13 de abril de este año de 30 hombres, entre ellos uno identificado como presunto integrante de un grupo delictivo que opera en la zona sur de la Ciudad de México, dedicado a los delitos de extorsión, narcomenudeo, homicidio y despojo, resultado de acciones coordinadas y simultáneas en las colonias Barrio Jaltocan, Belén, Ampliación San Marcos, Pueblo de San Lorenzo Atemuaya, El Mirador, Santa Cruz Alcapizca, San Gregorio Atlapulco, Santiago Tepalcatepec, entre otras. Y es que miren, las últimas 2 semanas se han realizado balaceras allá en la alcaldía Xochimilco, donde dejaron por lo menos 5 personas muertas y 3 lesionados. Este reforzamiento de seguridad en la alcaldía Xochimilco viene a dar tranquilidad y paz a los habitantes, pues grupos criminales se disputan la plaza, entre ellos los Rodolfos, el Cártel de Tláhuac y la Unión Tepito. El incremento en la gasolina, diésel, gas natural y gas LP, así como en la energía eléctrica, ha sido un golpe muy duro para las empresas. Así lo afirmó el director general de la Unión Industrial del Estado de México, Francisco Cuevas. En entrevista al dirigente de la iniciativa privada manifestó que si encontramos aumentos de los combustibles muy por arriba de la inflación, sobre todo en lo que va y en lo que fue del 2023 y en lo que llevamos del 2024. Agregó que el alza de los combustibles llega en un momento muy peligroso,
por la sobrevaluación del peso. De alguna forma, sí sentimos que vale la pena que el gobierno tome cartas en el asunto, porque muchos de los precios de los combustibles en México son ya más altos en este caso que en Estados Unidos, y en eso lo vemos en la frontera, e incluso muchos automóviles y muchos trailers ya prefieren cargar en Estados Unidos. Detalló que ante esta situación la utilidad bruta de las empresas ya no alcanza para poder absorber los gastos y tampoco les alcanza para poder generar algo de utilidad. Añadió que en este caso de la frontera norte, donde existe preferencia por ir a comprar combustibles, al otro lado es reflejo de los aumentos en México. El excesivo precio de la gasolina ha generado malestar y enojo entre conductores, quienes consideran que el presidente Andrés Manuel López Obrador no cumplió con su promesa de bajar los precios a 10 pesos, además de que esto afecta la economía de los mexicanos. El presidente López Obrador fue criticado por los entrevistados por no haber cumplido con algunas de sus promesas de campaña, entre ellas bajar el precio de la gasolina a 10 pesos. Para José Carlos, las promesas realizadas por López Obrador durante su campaña no solo subieron la gasolina, sino con ello también se incrementaron otros productos básicos. Por su parte, Miguel Ángel Mora consideró que esta situación de alza los precios a cada rato de la gasolina sí es un poco difícil para quienes les cuesta algunas veces poder llenar el tanque del carro. En vez de bajar, va subiendo. Ya ves, desde que entró este sexenio fue el boom de gasolinazos. Pensamos que en algún momento iba a descender, pero al contrario ha ido subiendo el alza de la gasolina, y la verdad es un poco complicado, pues el sueldo se mantiene en lo mismo. Sin distinción alguna, el aumento constante de la gasolina le afecta a todos los capitalinos, cuentan o no con vehículo, porque ello repercute finalmente en el incremento de los productos básicos. Dejaron en claro representantes populares con una curul en el Congreso de la Ciudad de México, quienes estuvieron de acuerdo en que como una medida de protección económica el gobierno federal ponga un tope al precio del combustible y lo revise cada 3 meses con la posibilidad de no hacer algún reajuste. Octavio Romero Oropeza, director general de Petróleos Mexicanos, negó que exista corrupción en la paraestatal que encabeza y subrayó que es falso que exista alguna empresa en particular que sea beneficiada con contratos. Luego de una asistente a la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador había expuesto el 29 de abril pasado que existían 2 empresas beneficiadas por la petrolera mexicana. El director de la paraestatal dijo que eso era falso, dado que ninguna de las 2 empresas señaladas mantenían contratos con Petróleos Mexicanos. A pesar de que se prometió que en abril comenzaría a funcionar la refinería Olmeca en Dos Bocas, allá en Tabasco, Octavio Romero Oropeza, director general de Petróleos Mexicanos, sostuvo que en las próximas semanas será cuando inicie sus operaciones de refinación. Durante la conferencia matutina de este viernes del presidente Andrés Manuel López Obrador, Romero Oropeza dijo que la refinería Olmeca va a entrar en las próximas semanas a la producción y añadió que el promedio diario de producción de dicha planta será de 177,000 barriles diarios de combustibles. En marzo pasado, el presidente López Obrador había asegurado que en el mes de abril, que concluyó, comenzaría a producir la refinería Olmeca. Sin embargo, hasta la fecha no se ha echado a andar la planta de Pemex. El equipo representativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México se encuentra en la lista de los países que pueden participar en el concurso de simulación judicial ante la Corte Penal Internacional de La Haya en Países Bajos.
Los 4 jóvenes universitarios que integran el equipo ya superaron las etapas del concurso y ya se encuentran preparados para poner en alto el nombre de México. Sin embargo, no cuentan con suficientes recursos para solventar los gastos que implica el viaje de estas dimensiones, que implica una estadía del 23 de mayo al 3 de junio del 2024, por lo que podría estar en juego su participación en la etapa oral. De poder resolver su viaje y estadía, van a participar en la 11ª edición del concurso de simulación judicial ante la Corte Penal Internacional celebrado en La Haya, en Países Bajos. Clara Brugada Molina acudió la mañana de este viernes a un encuentro con trabajadores de la construcción, donde convivió, platicó y además de tomarse la foto del recuerdo, compartió el pan y la sal para celebrar el Día de la Santa Cruz. La candidata a la jefatura de gobierno por la coalición Sigamos Haciendo Historia acudió muy temprano a la obra que se encuentra en Antonio Caso, casi esquina con Avenida Insurgentes Norte, en la colonia San Rafael, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde disfrutó de la convivencia con los albañiles. Y más de elecciones, aquí esta tarde nos da mucho gusto saludar a nuestro amigo y colaborador Julio Tapia. Julio Tapia, buenas tardes, platícanos cómo está el tema, cómo ves tú el tema electorero. Muy buenas tardes, amigos de Acústica Radio, muy buenas tardes, Noel. Xóchitl Gálvez dijo narcopartido a Morena. Sheinbaum Pardo arremetió y dijo narcogobierno en la era de Felipe Calderón. Xóchitl Gálvez advirtió que el principal problema económico de los mexicanos es la extorsión y el cobro de piso. Es obvio que este problema limita el crecimiento económico, consecuencia de ello, fuentes de empleo, fomenta la inflación de los productos que se encuentran a merced del crimen organizado, dadas las cadenas económicas del país, pues la mayor parte de México enfrenta problemas graves por el cobro de piso. Arremetió que el partido Morena se ha convertido en un narcopartido, tema muy grave utilizado por la candidata, pues si bien es cierto que la estrategia de seguridad por parte del actual gobierno ha sido mediocre, el impacto que se pretendió debió haber sido con pruebas. Ello hubiera sido un golpe letal que hubiera terminado con la candidatura de Sheinbaum y Morena, manifestación que quedó solo en eso, salvo prueba en contrario. Consecuencia de ello, ningún impacto, aunque es cierto, parece que el actual gobierno ha claudicado con el tema. Por su parte, Sheinbaum Pardo dijo que el único narcogobierno que ha existido declarado es el de Felipe Calderón del PAN. Ciertamente es un tema que ha definido y manchado al blanquiazul de manera grave, principalmente porque su encargado en materia de seguridad pública, Genaro García Luna, condenado en los Estados Unidos en febrero por 5 cargos criminales después de que los fiscales dijeran que aceptó sobornos del cartel de Sinaloa, liderado en el pasado por Joaquín El Chapo Guzmán. Esperemos por el bien de la democracia y del país que las manifestaciones de Gálvez solo sean eso, de lo contrario estaremos hablando de un narcopartido, de un narcogobierno, lo que obvio no nos cae como anillo al dedo. Soy Julio Tapia y nos pueden seguir en Despacho Jurídico Tapia y Asociados. Gracias, estimado Julio. Y mire, pues ya se entregaron todas las boletas electorales para rumbo más bien para las elecciones del próximo 2 de junio. Escuchemos la información completa con Andrea Alvarado. Buenas tardes, Noel. Te saludo a ti y a los reescuches de La Neta Noticias por Acústica Radio. Informar que el Instituto Nacional Electoral, INE, inició este día la distribución a todo el país de las 317 millones de boletas que se utilizarán para la renovación de la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión, custodiados por elementos de la Secretaría de Marina, SEMAR. 15 vehículos cargados con la documentación electoral y tinta indeleble partieron del Centro Logístico de Distribución del INE, ubicado en el municipio de Tultitlán, Estado de México, rumbo a Baja California,
Baja California Sur y Sonora. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei Zavala, dio el banderazo de salida a los vehículos que trasladan los materiales electorales, de los cuales destacó su seguridad. El consejero Martín Faz, presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, indicó que, además de la custodia de elementos de seguridad, el INE monitoreará cada vehículo para garantizar que llegue a su destino. Precisó que los materiales electorales serán distribuidos a través de 24 rutas y entregados a las 300 juntas distritales ejecutivas, de las cuales 260 serán custodiadas por la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, 27 por la Marina y 13 por la Policía Estatal de Chiapas. El consejero destacó la importancia de que todos los mexicanos cuenten con una boleta el 2 de junio para expresar su voluntad. Hasta aquí la información. Pues mire, pues prácticamente pues ya está todo listo para acudir a votar el próximo 2 de junio, día de las elecciones, que se definirá presidenta o presidente de la República, así como también la jefatura de gobierno, Congreso Federal, Senado de la República, así como también en las gubernaturas y algunas presidencias municipales. Pero mire, pues ya que estamos hablando de elecciones, está con nosotros, ya le decía, el compañero y colaborador Julio Tapia, experto en temas de política y de seguridad, pero también está con nosotros nuestro amigo Enrique Esquivel, un hombre que también hace periodismo radiofónico y que bueno, saben que perfectamente de cómo va el proceso electoral. Pues bueno, ya les decía que bueno, pues hemos visto unas campañas ahí medias ríspidas, sobre todo en los debates. El último debate presidencial pues fue prácticamente bastante rudo, ¿no, Julio? ¿Cómo lo viste tú? Sí, Noel, mira, veo efectivamente aquí un debate solamente entre dos candidatos. Por una parte, Sheinbaum y Gálvez. Veo la actitud de Sheinbaum muy inteligente al no entrar en la exigencia de Gálvez. No obstante, ha sido muy inteligente en no controvertir esos cuestionamientos y ella única y exclusivamente llevar una meta, un objetivo muy preciso de lo que ha sido dicen ellos, la cuarta transformación. Por su parte, Gálvez ha generado manifestaciones propias en el sentido de que ha menospreciado al partido de Morena. Ya hacíamos referencia de llamarlo un narcopartido y evidentemente ello, lejos de que le causara un impacto positivo o negativo, fue un tema que no generó fondo, no ha perjudicado, y por lo que respecta a Maynes, me parece que sería la mejor opción que declinara por alguno de los dos candidatos, pues no parece que pueda ser un elemento muy de peso para esta contienda. Así es, pues sí, efectivamente, así se ve el panorama, pero bueno, se suma a la mesa aquí el amigo Fernando Torres. Fernando, ¿tú qué opinas? ¿Cómo ves el proceso electoral? Digo, eres un conocedor de cuántas elecciones has cubierto, federales, estatales. La verdad es que es importante tu opinión, Jorge. Gracias, Noel, auditorio, muy buenas tardes. Sí, efectivamente, bueno, yo que te puedo comentar de este proceso electoral, lo veo complicado para la oposición, para los que no están con la 4T, más de un año de campaña de Claudia Sheinbaum, y bueno, pues vamos a esperar a ver la votación. La ciudadanía tiene la última palabra, pero sí, lleva carrera Sheinbaum, también la candidata aquí en la Ciudad de México. Bueno, vamos a esperar qué pasa en las urnas, ¿no? Sí, efectivamente, vamos a esperar, ya se va acercando, prácticamente ya empieza la cuenta regresiva. Enrique, ¿tú cómo ves el proceso electoral? Buenas tardes, Noel Alvarado, a ti y a tu auditorio. Pues yo lo veo de la forma más correcta, ¿no? Y lo único que sí pido a la gente, que no se abstengan de salir al voto. Si el 62% de la gente, porque ese abstenismo con tanto bombardeo, que obvio que que dicen que van arriba los candidatos, tú sabes que todo esto es de quien lo paga, ¿no? Y yo creo que la mejor paga va a ser para el día 2 de junio, ahí se va a ver quién es quién en las cuentas, porque
pues todas las demás encuestas han sido pagadas y le pedimos a la gente que pues si sale arriba del 62% va a cambiar el país. Yo creo que sí es muy importante decirle a la gente que vaya y salga a votar el próximo 2 de junio, que se define la presidencia de la República, que es muy importante para los mexicanos. Amigas y amigos, hasta aquí La Neta Noticias. Recuerde que el próximo lunes tenemos una cita a las 17 horas por el 1150 de AM. Continúe con la programación de Acústica Radio. Se despide su amigo Noel Alvarado. Nos saludamos y nos escuchamos el próximo lunes. Pase usted un excelente fin de semana. Esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado. Una producción de Grupo Acústica.